Valoración por comparables de mercado utilizando el método de regresión lineal. Bueno, pues en este ejemplo vamos a ver de manera más descriptiva, con el mismo ejemplo que tenemos en la documentación teórica, cómo se realiza una valoración, una tabla de regresión, que puede parecer así un poco complicado por la cantidad de datos que aparecen delante, pero realmente no tiene ninguna dificultad. Bueno, pues partimos del ejercicio en blanco. Aquí a la izquierda tenemos una serie de inmuebles testigo comparables que, como podemos ver, aquí está el precio unitario que está explicado por una serie de variables: entorno urbanístico, aspecto arquitectónico, características del apartamento y distancias y comunicaciones. Todos están puntuados por un baremo del 1 al 10. Y aquí debajo tenemos los baremos de las mismas variables, es decir, entorno urbanístico, que es X1, nuestra vivienda objeto de valoración tiene 6 puntos, así sucesivamente. Bueno, pues vamos a proceder a realizar la tabla de regresión, que, como insisto, que no es tan complicada como puede parecer. Nos vamos a la pestaña datos, en la cual nos aparece el comando de análisis de datos. Esto es muy importante, lo habréis visto en la documentación teórica. Viene en el Excel, pero viene escondido. Tenemos que sacarlo siguiendo los pasos que encontraréis en la documentación teórica. Nosotros aquí ya lo tenemos fuera, así que pulsamos análisis de datos. Análisis de datos realmente es una tabla para realizar cálculos estadísticos. Como veis, hay muchísimos que se pueden realizar. Nosotros nos vamos a ir directamente a seleccionar, ya la teníamos aquí previamente seleccionada, la función de regresión. Damos a aceptar y nos aparece un cuadro de diálogo para que alimentemos los datos. El rango y de entrada, es decir, el rango aquí empezamos al revés, es decir, la consecuencia, el precio, es lo que seleccionamos como rango y de entrada, es decir, es la variable que tenemos que calcular en el inmueble extrapolando. Bueno, pues para eso es la variable Y. Y el rango X de entrada lo seleccionamos, como veis, pulsando en el cuadro de diálogo ese cuadrito pequeñito. Yo ya lo tenía aquí previamente seleccionado, pues lo vuelvo a seleccionar. Selecciono las 4 variables, la tabla con las 4 variables que van a explicar la variable Y. Es decir, si en la regresión tuviéramos 2 variables, pues seleccionaríamos 2 columnas. Si tuviéramos 3, seleccionaríamos 3. Aquí tenemos 4, pues las seleccionamos todas para enriquecer más el análisis. Volvemos al cuadro de diálogo, siempre os digo, pinchando esos cuadritos. Por último, tenemos la opción de rango de salida, que podría ser una hoja nueva o en una celda dentro de esta misma tabla. Yo, como veis aquí, ya tengo preseleccionada la celda I3 para que se vea todo junto aquí a la derecha. Pues no tenemos nada más que hacer, porque todo esto lo demás es para hacer configuraciones, como digo ya, de alcance estadístico, que se van de sobra, se van de lejos al alcance de nuestro curso y la utilidad de nuestro curso. Entonces le damos a aceptar. Y aquí nos aparece una tabla con una cantidad de números impresionantes, pero de los que solo necesitamos pues muy poquitos. Lo primero que tenemos que fijarnos es si la regresión, el contraste de regresión, es válido o no. Y para ello nos vamos aquí a este dato, al R cuadrado ajustado, que como veis es bastante alto. Es decir, estas variables, lo que significa ese 0,86 es que estas variables, entorno urbanístico, aspecto, etcétera, explican en el 86% de los casos la evolución de los precios. Como veis, es un R cuadrado bastante alto. Es un ejemplo, digamos, teórico, que está forzado para que así lo sea, pero cumple sobradamente con el propósito de este ejemplo. R's cuadrados válidos, pues cuanto más alto mejor. Si no tenemos otra cosa que una regresión con un 30%, pues tendremos que utilizarla, pero nuestros datos serán mucho menos fiables. En ese caso tendremos que avisar que el R cuadrado con el que basamos nuestra valoración pues no es muy elevado y que los datos están muy dispersos. Seguimos. ¿Qué vamos a utilizar finalmente para valorar el edificio? Vamos a aplicar a las notas, a los puntos de las variables de nuestra vivienda, los resultados de los coeficientes, que los tenemos aquí. Os los señalo. Estos son los que vamos a utilizar. El primero, que se llama intersección, es la ordenada en el origen, es decir, no va alineada con ninguna de nuestras variables. Es el resultado de la función. Pero después sí que tenemos 3 coeficientes. Variable x1, 3.854 y así sucesivamente. Fijaos que la última variable de x4
como es distancias y comunicaciones, es decir, que es una variable inversamente proporcional al valor, nos ha aparecido con un coeficiente negativo, es decir, a más x4 habrá menos valor. Pues nada, ya con esto vamos a calcular el valor en la celda correspondiente y lo vamos a hacer de las dos maneras que están indicadas en la documentación teórica. Voy a alterar el orden y primero lo voy a hacer entre comillas por el método de la cuenta a la vieja, sumando y multiplicando las celdas una por una. Entonces vamos a empezar. Primero la ordenada en el origen, que va por libre, va por su cuenta, y después le vamos sumando el coeficiente de la variable x1 por los datos de nuestra vivienda x1, el coeficiente x2 por los datos de nuestra vivienda objeto de análisis x2, y así sucesivamente con x3 y con x4. Y obtenemos un valor, 101.634 euros es lo que estaría valorada esta vivienda con estas características, a partir de una recta de regresión utilizando 30 inmuebles testigos, y que a su vez tiene un R cuadrado bastante fiable y ajustado. 101.000 euros. Ahora lo voy a hacer utilizando la fórmula suma producto. Al principio esto os puede ser más confuso. Seguramente al principio tendréis tendencia a hacerlo como está hecho hasta ahora, pero yo os recomiendo que vayamos paulatinamente mudándonos, por decirlo así, a la función suma producto, porque imaginad que por ejemplo aquí tenemos 10 columnas, 10 variables explicativas. Las fórmulas serían un poquito largas y difíciles de interpretar. Con suma producto hacemos lo mismo. Primero borramos el resultado anterior, cogemos la variable en el origen, la ordenada en el origen, que como os digo va un poco por libre y hay que sumarla, y luego después ¿qué hacemos? Hacemos suma producto y tenemos dos tablas de datos emparejadas que se van a multiplicar y se van a sumar todo al final. Primero cogemos los coeficientes obtenidos, punto y coma, y seleccionamos después en el mismo orden las columnas donde están, las celdas donde están las características de la vivienda. Bueno, pues cerramos el paréntesis y después del intro veis que obtenemos el mismo resultado de una manera mucho más rápida y más limpia. Así que ya os digo, os recomiendo que con la práctica poquito a poco vayamos moviéndonos a esta fórmula, porque además tiene la ventaja de, ya os digo, si hay 12 filas es posible que se nos olvide alguna y tenemos que repasar todo el cálculo y demás. Así es muchísimo más fácil y más limpio. Y bueno, pues aquí termina el ejemplo de valoración por regresión, método de valoración por regresión en la unidad de valoración por comparables de mercado, y espero que os haya sido de utilidad.